Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchas gracias por habernos dado tu gran bendición, tu salvación maravillosa. Señor, estamos aquí con los hermanos queridos ante ti para alabarte y adorarte y agradecerte, Señor. Tú eres todo de nosotros. Tú nos diste tu vida por tu gran amor y sacrificio. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres todo de nosotros. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Somos muy débiles. Señor, danos tu ánimo, tu consolación, tu fuerza, tu palabra, para que podamos superar todas las dificultades. Cuida a los hermanos, hermanas enfermos. Sánalos prontamente, Señor. Anima a los hermanos, hermanas que pasan una situación difícil. Hoy danos tu palabra. Con tu palabra llena nuestro corazón con tu paz y ánimo y tu consolación, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la palabra. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leer juntos, despacio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hoy vamos a aprender la palabra con el texto principal y con el tema gracia y paz. Versículo 3 aquí dice: gracia y paz a vosotros. En todas cartas de los apóstoles saludan con esas palabras. Apóstol Pablo, apóstol Juan, apóstol Pedro, otros apóstoles, Santiago, Judas también. En su carta empieza su salutación a los santos, a los hermanos, con esa palabra, gracia y paz. Vamos a buscar carta de apóstol Juan, segunda Juan, primera Juan y segunda Juan, capítulo 1, segunda Juan, ¿no saben dónde está segunda Juan? No se confundan. San Juan. Segunda Juan, capítulo, nada más tiene capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Leamos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad,
y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí también, en la carta de apóstol Juan, también empieza su salutación a los hermanos con palabra, misma palabra, gracia y paz. Vamos a buscar otro lugar más, Segunda Pedro, capítulo 1. Apóstol Pedro, ¿cómo saluda? Vamos a ver, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Veamos juntos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así, tres apóstoles grandes saludan con palabras, mismas palabras, ¿verdad? Gracia y paz. ¿A quién es dada la gracia de Dios? A todas personas, pero especialmente, ¿a quién es dada la gracia? A los salvos, ¿no? A nosotros. Vamos a regresar, texto principal, 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a regresar, texto principal, y vamos a marcar capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Yo les leo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios es dada. ¿A quién? A los salvos. En Cristo Jesús, por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado su gracia. Nosotros la recibimos, la experimentamos. Versículo 2, aquí dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Primero, Dios dio su gracia a la iglesia. ¿Sí? Iglesia es grupo de los salvos. Entonces, Dios da su gracia a los salvos, a los santos. ¿Sí? Y a los santificados en Cristo Jesús. Lo mismo, los salvos son santos, santificados por medio de Jesucristo, en Jesucristo. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Salvos, ¿no? ¿Quiénes son? Nosotros, yo. Así puede decir, ¿quiénes son? Nosotros, yo. Pastor Juan, ¿y tú qué? Cada uno debe decir. ¿Puede decir usted que yo recibí esa gracia de Dios? También, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es dada a los salvos, a los cristianos salvos, a todos salvos. Dios les dio su gracia. Nosotros también recibimos esa gracia, seguimos recibiéndola. Sin gracia de Dios no podemos vivir, ¿verdad? Gracia y paz. Dios nos permitió. Es gran regalo, gran tesoro. Dios nos permitió su gracia y nosotros podemos recibir la salvación y tener la paz en nuestro corazón. Sin gracia de Dios, nadie puede tener paz. Cuando éramos pecadores, antes de conocer al Señor y su amor, nosotros no tuvimos ninguna paz en nuestro corazón. No hubo paz en el corazón del pecador. No se permite la paz. Esa gracia dada en Jesucristo. Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 14. El libro San Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Buscaron? ¿Sí? Leamos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién habla? Jesucristo, ¿no? Verbo es Jesucristo. Estuvo siempre con Padre Dios. Está hablando de Jesús. En Él siempre está la gracia y la verdad. Lleno de gracia y de verdad en Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para darnos la vida eterna y para darnos la paz y la libertad y la verdadera felicidad. Él nos dio todo, ¿no? Por medio de Él, Dios nos permitió toda su bendición y la salvación maravillosa. Nuestro Señor Jesús nos trajo la gracia de Dios y todo regalo de Dios, bendición de Dios. Versículo 17, también leamos juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vino la gracia. También ya tenemos la paz de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿Lo encontraron? ¿Sí? 15. Yo les leo. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por pecado, por desobediencia de Adán, nosotros nacimos como pecadores, éramos hombres miserables, éramos grandes enemigos de Dios. No tuvimos ninguna esperanza, ni paz, ni libertad. Éramos totalmente miserables. Pero nuestro Señor trajo la gracia de Dios, nos permitió toda bendición, todo don de Dios, todo regalo del cielo. ¿Verdad? Ustedes lo recibieron, lo experimentaron, ¿sí? ¿Están disfrutando esa gracia de Dios? Y la paz en el corazón, ¿tiene la paz? ¿Realmente está reconciliado usted con Dios? Versículo 17 aquí dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sigue hablando por el hombre Adán. Nosotros éramos muertos, espiritualmente éramos muertos. Estábamos muertos en el pecado y en nuestro delito. Éramos muertos, pero nuestro Señor nos dio vida. En Él ya tenemos vida eterna. Tenemos don de Dios, don de justicia de Dios. Tenemos paz. Así, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos la gracia de Dios. Esa gracia no solamente es dada cuando recibimos la salvación. Seguimos recibiendo esa gracia. Dios no nos da esa gracia solo una vez, sigue dándonos la gracia. Cada día Dios nos permite nuevo día, nos permite ver el sol y sigue dándonos Dios todo lo que necesitamos, el aire, lluvia, sol, todo, ¿no? Seguimos recibiendo la vida y la gracia de Dios. También Dios sigue dándonos la gracia sobre gracia. Así nosotros podemos experimentar diariamente más gracia de Dios. Sin gracia de Dios no podemos estar aquí, ¿verdad? En nuestra vida vienen muchas dificultades, vienen y problemas. Pasamos una situación peligrosa y muy difícil. Hay mucho peligro, pero la gracia de Dios nos sigue, nos protege. La gracia de Dios va delante de nosotros y nos protege, nos guía, nos encamina. Aún no los sabemos, Dios sigue dándonos su gracia. Por eso aquí dice la abundancia de la gracia. Dios nos dio la gracia abundante, pero su gracia nunca nos falta. Nos sigue
y Dios sigue dándonos. La gracia de Dios es abundante. Y el amor derramado a cada uno de nosotros, Dios nos ha derramado suficientemente. Ya nos permitió. Versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Veamos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos dio Espíritu Santo. Cuando recibimos la salvación, Espíritu Santo vino a cada uno de nosotros y permanece con nosotros, dentro de nosotros, dentro de la iglesia. Espíritu Santo siempre está con nosotros. Aunque nosotros cometemos errores, desobedecemos a Dios, pero nunca se aparta el Espíritu Santo. Dios no aparta su gracia. Aunque no somos fieles, Él es siempre fiel a nosotros. Aunque cometemos muchos errores, no obedecemos bien al Padre, pero Él siempre tiene gracia, nos permite gracia. Por su gracia también nos castiga, nos disciplina, nos corrige. Es también gracia de Dios, amor de Dios. Cuando recibimos la salvación, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Así nos hizo ser felices, contentos. Podemos vivir felizmente. Aunque pasamos con muchas dificultades, podemos superar todas las dificultades con ese amor de Dios, con la gracia del Señor. Ustedes ya sienten ese amor de Cristo, ¿no? ¿Ya experimentaron? El amor de Dios fue derramado en su corazón. ¿Lo sienten realmente? ¿Sí? Versículo 20 y 21 les leo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Antes de recibir la salvación, el pecado y Satanás, la muerte, gobernaron nuestro corazón, nuestra vida. Por eso nuestra vida era tan miserable. No tuvimos ninguna paz, ni libertad, ni verdadero gozo. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya recibimos la salvación, recibimos gracia abundante de Dios, ya que gobierna nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué es lo que gobierna nuestro corazón, nuestra vida? La muerte, el pecado. ¿Qué? La gracia de Dios gobierna. Por eso aquí dice,
versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte. Antes, el pecado reinaba nuestra vida y Satanás gobernaba nuestra vida. Así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Dios nos permitió la gracia mediante Jesucristo y esa gracia gobierna, reina nuestra vida. Con la gracia de Dios vivimos, ¿verdad? Vamos a buscar San Lucas, capítulo 7. San Lucas, capítulo 7. Versículo 21. San Lucas capítulo 7, versículo 21 y 22. ¿Lo encontraron? San Lucas capítulo 7, versículo 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Señor, cuando Él estuvo en la tierra, Él hizo todo muy bien. Él hizo la obra de Dios. Él cumplió bien la voluntad de Dios. Él sanó a muchos enfermos. Él abrió ojos del ciego y oídos de sordo. Él sanó a los cojos. Él limpió a los leprosos. Aquí, las personas que estaban enfermas, las personas que tenían varias enfermedades y plagas, Señor los sanó y echó fuera a los demonios. Aquí los enfermos son miserables. Hay personas que sufren por enfermedades. Entre nuestros familiares o parientes también están enfermos. Por eso sufren, nos dan dolor, preocupación y tristeza, ¿no? Ahora algunos hermanos, hermanas también sufren por enfermedad. Pasan tiempo muy difícil. Nuestro Señor sanó a todos tipos de enfermos. Aquí las personas ciegos, cojos, leprosos, sordos, hasta muertos. Nosotros éramos así, éramos sordos, espiritualmente éramos sordos. Nacimos como ciegos, no pudimos ver
las cosas de Dios, las maravillas de Dios. Éramos espiritualmente ciegos totalmente. Éramos cojos. Éramos muertos también. Nuestra alma estaba muerta, ¿no? Todo milagro que hizo, Señor, Él sanó a todos enfermos. Él nos sanó. Así. Él sanó nuestra alma. Él nos sanó. Esas personas que fueron sanas, vivían miserablemente, ¿verdad? Como un leproso. Tenían que apartarse de su familia, vivir en un lugar apartado con otros leprosos. No pueden vivir un leproso con su familia, con sus seres queridos. Deben vivir solo. La vida de un leproso era miserable. Nosotros éramos leprosos. Leprosos quiere decir pecadores. Lepra significa el pecado. Un leproso representa a un pecador vil, miserable. Éramos pecadores miserables. Señor nos limpió con su mano, nos tocó y nos sanó. Sanó nuestra alma, ¿verdad? Dios quitó la venda de nuestro ojo, así nos dio vista, ojos abiertos. Señor abrió nuestros oídos. Antes éramos bien sordos. No podemos entender la palabra, aunque escuchamos la palabra. No podemos entender, aunque leemos la Biblia, tampoco podemos comprender. Pero ahora, Señor, nos dio oídos abiertos. Podemos escuchar bien la palabra y entender bien. Cuando leamos la Biblia, podemos entender y sentir más el amor de Cristo, comprender la voluntad de Dios. Con la palabra podemos ser bien animados y consolados. ¿No es así? ¿Verdad? Antes éramos muertos. Señor nos tocó y nos dio la vida. Antes éramos totalmente miserables, pero Señor nos cambió, nos dio la nueva vida. ¿Sí? Así nos sanó. Sí, todavía nosotros nos encontramos con varias dificultades, enfermedad, problemas, dificultad, prueba, tribulación. Pasamos un tiempo muy difícil, muy desanimado. Una situación muy triste, muy desesperada. Pero no debemos olvidarnos. Señor está con nosotros y sigue sanándonos. Él sanó nuestra alma, sana ahora nuestro cuerpo, sana nuestro matrimonio, nuestros hijos. Él es nuestro sanador. La gracia de Dios sigue dándonos. Versículo 44, yo les leo. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No
ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hubo una mujer que amó mucho al Señor y con sus lágrimas y con sus cabellos limpió, enjugaba los pies del Señor y ungió un perfume muy caro, precioso, valioso, en los pies del Señor, y ha besado mucho a los pies del Señor. Aunque no es Señor santo, bendito, pero sus pies también estaban sucios o no. Los pies del Señor no se manchan. Sí, estaban sucios con mucho polvo. También olía, ¿no? Mal. Huele mal. También huele los pies del Señor, pero no importaba a ella. Ella besó, limpió con sus cabellos. Señor, un día fue a una casa de un fariseo, se llamaba Simón. Él lo invitó, aceptó al Señor a su casa y invitó la comida. Es poco raro, ¿no? Los fariseos, ellos estaban en contra del Señor, pero ese fariseo creo que ha recibido alguna ayuda del Señor o le sanó, Señor. Pero él, aunque invitó al Señor, pero no lo amó, no agradeció bien con todo su corazón. Pero esa mujer expresó su gran amor hacia el Señor y su agradecimiento. Por eso aquí el Señor dijo, tú no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Nosotros somos unas personas que recibieron perdón de muchos pecados o pocos pecados. Ustedes, ¿cómo piensan? ¿Ustedes como un fariseo, como Simón, o una mujer muy pecadora, como ella, o piensa que usted es como un fariseo Simón o una mujer muy pecadora? ¿Cree que el Señor perdonó todos sus pecados, muchos pecados? Por eso, ¿usted lo ama mucho al Señor? ¿Ama tanto? ¿Cómo expresa su amor? Nada más palabra, Señor, te amo, te amo. Oh, Señor, gracias, gloria al Señor.
siempre alaba y da gracias, pero por las palabras, ¿ella qué hizo? Ella hizo con todas sus fuerzas, ¿no? Como lo es posible. Ella seguía besando a los pies del Señor y ungió buen perfume y derramando lágrimas, seguían besando. No labios del Señor, sino los pies sucios del Señor, seguían besando. Podemos imaginar, ¿no?, lo que está haciendo esa mujer al Señor. Nosotros debemos seguir a ella, ¿no? ¿Usted cómo siente? ¿Se siente muy agradecido con el Señor y lo ama tanto? Entonces, ¿qué hacen por Él? ¿Cómo expresan ustedes al Señor su amor? Si lo aman verdaderamente, ¿qué hacen por Él y cómo expresan en su vida? Quiero preguntarle. Tenemos que pensar, ¿no? Si una persona que recibió la gracia abundante del Señor tiene ese amor, ciertamente en su corazón tiene gran agradecimiento y ama al Señor. La gracia del Señor nos hace más felices. La gracia de Dios nos motiva más para vivir por el Señor, para servirlo, agradarlo. La gracia de Dios nos hace más humildes. Antes uno era muy soberbio, muy orgulloso de sí mismo, desprecia a otras personas. Pero la gracia de Dios, amor del Señor, lo cambia. Se hace una persona más humilde. La gracia de Dios nos hace más fuertes y valientes. Antes uno era muy cobarde, pero la gracia de Dios le hace más valiente, más fuerte. La gracia de Dios nos da fuerza, ánimo y consuelo para superar todas las dificultades. Es verdad. La gracia de Dios nos hace más valientes, no nos permite ser el soldado de qué. Uno que siente la gracia de Dios no puede ser un soldado de chocolate, muy valiente, como Esther, como 3 amigos de Daniel y sus 3 amigos. No importa la muerte. Si yo muera, yo muero. Yo perezco. Así. Pone su vida por el Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2,
versículo 4 y 5. Yo les leo. Efesios capítulo 2, versículo 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia de Dios somos salvos. No hay otra cosa. Por gracia de Dios recibimos la salvación. No tuvimos ningún mérito de ser salvos, ¿verdad? No tuvimos ningún mérito. No merecíamos recibir la salvación. Por gracia de Dios recibimos la salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos permitió esa gracia. Versículo 8 y 9, leamos juntos. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia de Dios somos salvos. Es gran regalo de Dios, no por nuestra obra, nuestro propio esfuerzo, nuestra fuerza, no, sino solamente por gracia de Dios recibimos la salvación. Capítulo 3, versículo 8, leamos juntos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Está hablando apóstol Pablo. Apóstol Pablo es gran apóstol, ¿no? Pero él, ¿qué dice? Gracias a Dios. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se hizo muy humilde, ¿no? Antes de conocer al Señor, recibir la salvación, apóstol Pablo era un hombre de gran ambición. Él era muy inteligente y él quería ser más poderoso. También él tuvo gran celo de servir al Señor, a Dios. Por ese celo, él quería perseguir a muchos cristianos. Él pensaba que son malos. Pensaron que los cristianos que seguían a Jesús eran secta, como herería. Él pensaba que ellos eran dignos de muertes. Así él persiguió mucho a los cristianos. Gracias del Señor, él ha sido cambiado, ¿no? Después de recibir la salvación, recibir la gracia de Dios, él se hizo más humilde. Ahora, ¿qué dice? Yo soy más pequeño. ¿Qué? Yo soy menos que un hermano más pequeño. Soy menos que el más pequeño de todos los santos, todos los hermanos. Así, él, la verdad, es apóstol más grande. Primero apóstol, ¿no? Pero él mismo dice, yo soy más pequeño que un hermano más pequeño. ¿Por qué? Él recuerda de sí mismo. Antes ¿quién era? Él era un hombre que persiguió mucho a los cristianos y
golpeaba a ellos y llevaba a muchos cristianos y los metió en la cárcel. Quiso matarlos, eliminarlos. Así perseguía mucho a los cristianos. Por eso él siempre recordó de eso. Se hizo más humilde y se dio cuenta más que la gracia dada a él era más grande. Maravillosa gracia de Dios. Cuando nosotros recordamos bien de nosotros mismos, quién era antes de conocer a Dios, antes de recibir la salvación. Yo quién era, cómo he vivido. Yo era un gusano. Así Dios dio su gracia a un gusano. Me cambió. Soy más pequeño, menos que un hermano más pequeño. Así podemos pensar. Pero si nosotros nos olvidamos de eso, de la gracia de Dios, empezamos a ser más soberbios. Hoy cantamos, ¿no? La gracia admirable. ¿Quién escribió esa canción? ¿Conocen? Esa canción escribió un hombre. Se llamaba John Newton. Antes de conocer al Señor, él era una persona que hizo muchos malas cosas. Vivió en maldad, en pecado. Él era un marino de un barco en que las personas malvadas que maltrataron a los esclavos y los mataron y los vendieron. Luego él trabajó muchos años, ¿no? Para maltratar y vender a los esclavos. Se hizo un capitán de ese barco y ganó mucho dinero, pero él vendió a las personas como esclavos. Era muy malo, ¿no? Malvado. Pero la gracia de Dios llegó a él y escuchó la palabra de Dios. Tuvo una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Recibió la salvación. Luego él sirvió a Dios, se hizo un predicador. Y según dicen que él cuando predicó evangelio en lugar público, él se puso con traje de presos para recordar de quién era antes. Así, él estaba recordando de su vida pasada, se sintió muy triste y muy avergonzado. También, ahora, por gracia de Dios, ha sido cambiado totalmente. Por eso, también dando gracias a Dios, él escribió esa canción. Yo fui ciego, yo fui un pecador vil. Señor, me dio
la gracia admirable. Me gusta mucho esa canción. También yo siento lo mismo. ¿Les gusta esa canción? Cuando canten esa canción, hermano, recuerden de esa historia. ¿Quién escribió? ¿Con qué sentimiento escribió? ¿Con qué agradecimiento escribió esa canción? Sí, le dará más emoción. La gracia admirable, maravillosa de Dios, ¿no? Dios no nos dio la misma gracia, sí, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 16, leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Recibimos la gracia tan grande de Dios cuando recibimos la salvación. Luego seguimos recibiéndola sobre gracia. Siempre nos acompaña la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. Es cierto. Fue la gracia tan grande de Dios que yo fui salvo. Fue sobre gracia que Dios me permitió hasta hoy vivir en la iglesia, que estoy aquí con hermanos. Es sobre gracia, ¿no? Sigue dándonos Él más gracia. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 9 y 10. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Apóstol Pablo confiesa eso. Él sigue recordando de su vida pasada, se siente más avergonzado, más triste, porque persiguió a los cristianos, persiguió al Señor. Por eso, él se siente más triste, pero otra parte, él se siente más agradecido. Por eso, él
se hace más humilde, más agradecido con Dios. Aquí dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Por gracia de Dios, yo soy salvo. Yo ahora trabajo por Dios. Yo predico evangelio y muchas almas se salvaron. Dios me permitió muchos hermanos en Cristo y muchas iglesias. Yo he trabajado más que otros apóstoles, otros hermanos, pero yo no. La gracia de Dios lo hizo todo. A él pasaron muchas cosas difíciles, muchas tribulaciones. Él estuvo en gran peligro. Fue azotado, encarcelado, apedreado. Él pasó tiempo muy difícil, muy angustiado, pero nunca se queja. Cuando está encarcelado, alaba a Dios, da gracias y predica el evangelio, y un carcelero se salva, su familia también. Cuando está de pie en el juicio, hay ley y gobernantes, los políticos poderosos. No le importó, habló la palabra de Dios, predicó el evangelio, no tuvo miedo. Trató de predicar el evangelio para salvar a más almas. Así, él ha sufrido tanto y ha trabajado muy duro, pero siempre dando gracias a Dios. Tenemos que imitar a él, ¿no? Él dijo, sed imitadores de mí, que yo sigo me imitando a nuestro Señor Jesucristo. Debemos imitar a él, ¿no? Debemos seguirlo. ¿Cómo vivimos, hermano? A veces viene dificultad. Fácilmente empezamos a quejarnos, ¿no? Y estamos demasiado desanimados. Queremos tirar toalla cuando sentimos la vida tan pesada. No tenemos más ganas de vivir. Quiero morir, quiero tirar la toalla. Pero en ese momento debemos recordar la gracia dada, toda la gracia que Dios me permitió hasta hoy. No debemos estar allí. No debemos vivir en tristeza, desesperación, en queja. No, hermano. Usted piensa que Dios me permitió ese problema tan grande, angustia fuerte. ¿Por qué me permitió? Otros hermanos, hermanas viven muy bien. ¿Por qué? A mí. Señor, ¿por qué a mí me permites ese dolor, esa dificultad, esa tristeza? Sigue quejándose, está muy desanimado. Siempre les digo, ¿no? Como una gallina mojada. Se ve como un perro apachurrado. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿No puede sentir la gracia de Dios?
por dificultad, por angustia. No, hermano, en angustia puede experimentar más la gracia de Dios. Las personas que no han experimentado esa gracia, no entienden. ¿Sí? Ellos siguen quejándose y reaccionan ellos con mucho odio. Quieren vengar a otras personas, a las personas que les ofendieron o les dieron alguna dificultad. Quieren matarlo y tratan de vengarles. Pero nosotros están muy desanimados. Por eso tiran la toalla fácilmente. Huyen con vicios, con alcohol, droga y otras cosas. Así fácilmente se caen. No tienen ganas de levantarse y viven muy tristemente. Pero los cristianos, no, hermano, nosotros no podemos vivir así. Debemos aprender de apóstol Pablo. Él no vivió así. Si ustedes pueden leer la Biblia y investigar más sobre la vida de apóstol Pablo, él cómo vivió. ¿Qué le pasaron? Pasaron muchas cosas difíciles, más angustia, tribulaciones, dificultades, pruebas. Él sufrió muchísimo, mucho más fuerte que nosotros, pero él no se quejó. Él ha trabajado más, no ha descansado bien, no ha dormido bien, no ha comido bien a veces, a menudo, y sufrió mucho de hambre, de frío, de peligro, pero no le importa. Al recordar la gracia dada por Dios, él siempre pudo dar gracias a Dios. Y pudo levantarse. Y tener más ganas de servir al Señor. Por eso aquí, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Es importante. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir? Aunque hubo muchas dificultades, pruebas, angustia, dolor, peligro, pero Él superó todo. No estuvo tan desesperado, no se quejó. Por eso la gracia dada de Dios nunca ha sido en vano. Pero los cristianos, por alguna dificultad, angustia o tristeza, fácilmente se queja y se aparta de la iglesia y regresa al mundo. Sigue quejándose. Viven con mucho odio, rencor, como
las personas mundanas, así, tan débil, tan frágil. Fácilmente se olvida de la gracia de Dios. Vive miserablemente, muy tristemente. Parece que la gracia de Dios se hace en vano, parece. Nosotros no podemos vivir así, ¿no? También nosotros debemos decir así, como Él. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Debemos vivir así y decir así. ¿Sí, no? ¿No es así, hermano? No debemos dar tristeza, dolor a nuestro Dios, quien nos dio la gracia. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Yo les leo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que le pose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es testimonio de apóstol Pablo. Él recibió mucha bendición de Dios. Dios le dio muchas palabras, muchas visiones. Él vio. Dios le enseñó el secreto del plan de Dios y le enseñó muchas palabras. Él vio muchas visiones. Dios le reveló. Entonces, carnalmente, él pudo ser orgulloso, soberbio. Dios le permitió una enfermedad fuerte. Él sufrió mucho. Él no ha pecado. Él no disfrutó el mundo. Él no buscó en placer carnal como otros. Él seguía trabajando por Dios, predicando el evangelio, sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero ¿por qué Dios le permitió esa enfermedad? Si nosotros fuéramos en su lugar, empezaríamos a quejarnos, ¿verdad? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Seguimos preguntando. Yo no peco, no he cometido error, yo no vivo por mí, yo sigo
tratando de vivir por ti y predicando el evangelio. Yo no hice mal. Yo hago todo para ti. ¿Por qué me permites esa enfermedad? Así podemos reclamar a Dios. Podemos quejarnos, ¿no? Nosotros a veces viene alguna dificultad, una situación complicada, muy triste. Fácilmente nos olvidamos de la gracia de Dios y nos quejamos. Señor, tú me tratas así, ya no voy a la iglesia. Ya no quiero. Sigue gritando y llorando. Hacemos berrinche, ¿no? Como un niño. Pues ¿por qué, Señor, me permite eso? ¿No? Ya no voy a la iglesia. Ya voy al mundo. Si tú no me quitas esa dificultad, me voy al mundo. Ya, se acabó, tú y yo. No tengo nada que ver contigo. Así. A su mecha. Hermano, eso no debemos hacer. Satanás sigue metiendo en nuestro pensamiento, ¿no? Dios ya te abandonó. Dios no te ayuda. Te desamparó Dios. Mira, aunque tú sigues orando a Él, pero no te escucha. Eres inútil. Tú no sirves nada. Mejor vete al mundo. Disfruta. Vive como quieras. Así. Mete ese pensamiento malo, ¿verdad? El dolor muy fuerte. El dolor era muy fuerte para apóstol Pablo. Por eso, él pidió con todo su corazón para que Dios quitase, para que Dios lo curara. Pero Dios le escuchó, le dio respuesta, no permitió. Dios le permitió muchas cosas, pero esta vez Dios no le escuchó. Él pidió 3 veces, Señor, que quites mi enfermedad, ese dolor tan fuerte. Quiero trabajar más por ti. Si tú me das buena salud, yo voy a vivir más por ti. Pero, Señor, no le permitió. Luego, después que él pidió 3 veces, con toda su alma, Dios le dijo, bástate tu gracia, bástate mi gracia, ya no más me pidas, ya basta, mi gracia te basta. Aún él sigue sufriendo con misma enfermedad. Dios no la quitó, pero su corazón ya se cambió, ¿verdad? Antes sufrió, le molestó esa enfermedad, pero gracias a esa enfermedad, él está más gozoso, más contento, más agradecido, porque ya le cayó el 20, porque Dios le permitió esa angustia, para que él no fuera soberbio. Aquí, ¿qué dice?
Él dice, esa enfermedad es como un aguijón en mi carne, un mensajero, siervo de Satanás. Así expresa, porque dolor tan fuerte. ¿Para qué Dios le permitió esa enfermedad, ese dolor tan fuerte? ¿Para qué Dios le permitió y no le quitó? ¿Para qué? Aquí dice, para que no me enaltezca sobremanera. Por haberle dado muchas palabras y mucho conocimiento, mucho secreto, muchas visiones que él vio. Por eso él pudo ser más orgulloso. Yo soy mejor que otros apóstoles de Jesús. Yo soy primero. Puede pensar así. No es carne, es carne. Cualquier persona tiene misma carne. Si está rico o está famoso, está bien alabado por otras personas, empieza a ser soberbio, ¿sí o no? Igual, a Pablo también le pasó. Por eso, para que no sea soberbio, para que no tenga soberbia, Dios le permitió esa enfermedad. Nosotros no sabemos la situación tan fuerte, tan triste, ahora a mi familia o a mi pariente. Nosotros no sabemos, no entendemos bien, pero debemos creer que Dios me permite para buena cosa, para su gloria y alabanza y para mi beneficio. No para mala cosa, sino buena cosa. Podemos creer. Así creemos y aceptamos la situación que Dios nos permite, ya podemos alabar a Dios. Podemos estar contentos. Nuestro corazón ya no tenga queja, ya no puede estar triste, desanimado. Puede levantarse. Por eso él se dio cuenta que por persecución, dificultad, tristeza, dolor, pobreza, enfermedad, él puede saber más que es débil, no es nada ante Dios. Y confiar más en Dios. Así se siente uno tan débil y puede ser más fuerte en Jesucristo, en la fe. ¿Me explico bien? Nosotros también podemos experimentar. Yo también tengo corazón muy dolorido al ver a los hermanos, hermanas que están sufriendo. Algún hermano está sufriendo por enfermedad muy fuerte. Sufre mucho. También me da gran dolor y tristeza. Alguna hermana está pasando una situación tan triste y muy angustiada. Al escuchar esa noticia triste, también estoy muy triste. Sigo orando a Dios. Pero yo oro por ellos. Señor, dale más tu gracia. Permítele a ese hermano, a esa hermana, tu gracia. Con esa gracia, ellos puedan superar esa dificultad, puedan alabarte. En medio de angustia,
dolor, ellos pueden alabarte y estar contentos. Pueden estar animados, consolados. Señor, permíteles tu gracia. Yo oro así. Nosotros también necesitamos más gracia de Dios. Sin su gracia no podemos vivir bien hoy ni mañana. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Leamos juntos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hermanas, ustedes están en angustia, están sufriendo con dificultad, pidan al Señor, acérquense al trono de la gracia, a nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Él también, cuando estuvo en la tierra, Él sufrió tanto, fue perseguido, maltratado. Él conoce nuestra debilidad, nuestra carne. Él se compadece. Él tiene gran compasión de nosotros. Vamos a acercarnos más a Él, buscar más a Él. Vamos a orar a Él, porque Él es misericordioso. Él nos ayuda. Vamos a orar, hermanos, hermanas, para hermanos, hermanas que pasan una situación difícil, están en tristeza y angustia. Vamos a orar por ellos, para que nuestro Señor misericordioso le ayude. Sí, hermanos, es importante. No estemos desanimados, desesperados, sino vamos a buscar más al Señor y orar a Él. Vamos a pedir más al Señor para que Él tenga misericordia, tenga compasión de nosotros y de los hermanos. ¿Sí, hermanos? Ahora nosotros debemos orar más, porque hay hermanos y hermanas que sufren, están derramando lágrimas. Vamos a compartir su dolor. Vamos a orar por ellos. Dios nos permitió la paz. Donde hay la gracia de Dios, siempre hay también la paz del Señor. Como apóstol Pablo, aunque él estuvo en la cárcel, estuvo en angustia, pero su alma estuvo en paz. Su alma estuvo en alegría, el gozo del Señor. Por eso él animó
a otros hermanos. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Aunque estemos en gran angustia, en dificultad, en prueba, pero podemos estar en paz. Porque la paz del Señor es tan diferente que la del mundo. San Juan capítulo 14, versículo 27. Leamos juntos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Señor nos dio esa paz perfecta, eterna. Aunque estemos en una situación tan difícil, gran angustia y tribulación, pero nuestra alma está en paz. Está en gran peligro, pero nuestra alma tiene tranquilidad. ¿Sí o no? Tenemos esa paz del Señor. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3, 15. Leamos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aunque estemos en una situación tan difícil, en angustia, pero podemos tener esa paz. Podemos pasar con paz, porque la paz de Dios gobierne nuestra alma, nuestro corazón. Como los 3 amigos de Daniel, ellos iban a ser echados al fuego de horno, pero ellos no tuvieron miedo ni preocupación, totalmente confiando en Dios. Dios los protegió perfectamente, ¿verdad? Nosotros también tenemos esa paz. La gracia de Dios nos permite esa paz del Señor. Esa paz no es igual que la del mundo. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Leamos juntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí también apóstol Pablo dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Satanás tiene gran miedo cuando nosotros trabajamos muy bien con todo celo. Satanás cuando tiene miedo, cuando los cristianos tienen paz, aunque está en peligro, está en angustia, está en pobreza, está en enfermedad, pero su alma tiene paz. Paz de Dios gobierna su corazón, su alma. Satanás tiembla. ¿Explico bien? Con esa paz podemos ganar a Satanás. Podemos pisar cabeza del diablo, ¿sí? Con
con el corazón lleno de paz. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Filipenses 4, versículo 4 al 7. Leamos juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así, aunque estamos en angustia, pero oramos a Dios confiando más en Él y tengamos paz en nuestro corazón. No vamos a tener muchos afanes, muchas preocupaciones, sino confiando en Dios y echamos toda nuestra preocupación, temor sobre Él y dando gracias a Dios. Cuando tenemos la gracia de Dios y sentimos la paz de Dios, podemos agradecer a Dios. La gracia de Dios trae la paz en nuestro corazón. Donde hay paz, acompaña agradecimiento. Hermano, nosotros necesitamos agradecer a Dios. En lugar de quejarnos, vamos a dar gracias a Dios. Así, la paz de Dios gobierna nuestro corazón, nuestra alma. Vamos a buscar Salmos. Salmos 116. Salmos 116, versículo 12. Salmos 116, versículo 12. Salmos 116, versículo 12. Leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Debemos tratar de vivir así, ¿no? Como Él dice. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios, por todas sus gracias, por toda su gracia para conmigo? Dios nos ha dado tanta gracia hasta hoy. Debemos pagar esa gracia, ¿no? Debemos tratar de pagar, agradeciendo. Aunque no podemos pagar la gracia del Señor, pero debemos tratar de vivir así. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios, por toda su gracia para conmigo? Último, vamos a buscar Apocalipsis. La Biblia termina así. La Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia empieza, ¿verdad? En Génesis. Y en Apocalipsis, la Biblia termina con esa palabra. Apocalipsis, último capítulo, 22 y último versículo. Leamos juntos, 21. Apocalipsis, último capítulo, 22
Y último versículo, así termina. Vamos a leer juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios, lleno de gracia y misericordia, te damos muchísimas gracias por habernos dado tu tanta gracia y tu amor infinito. Hoy aprendimos tu palabra. Señor, tú nos has dado mucha gracia y muchas bendiciones. Nos has permitido muchos beneficios, Señor. Tu gracia sigue dándonos y con tu gracia podemos vivir cada día contigo, Señor. Queremos superar todas dificultades, aunque pasamos un tiempo difícil. Señor, con tu gracia podemos superar todo. Te pedimos que ayudes a los hermanos, hermanas que están pasando en una situación difícil. Señor, anímalos y consuélanos, levántalos, dales más tu gracia, Señor. Con tu gracia, todos ellos sean animados y consolados, más fuertes, Señor, y puedan superar esa situación difícil, toda dificultad, Señor. Queremos alabarte y agradecerte, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.